Hoy nos toca el capítulo número 18 del libro de Jueces. El capítulo número 18 del libro de Jueces y tiene por título el capítulo Micaía y los hombres de Dan. Dice: Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En aquellos días no había rey en Israel. ¿Se recuerdan cómo leímos el devocional del día de ayer? Que decía que en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que le parecía. En el devocional de ayer. Entonces seguimos. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí, donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. O sea que ellos todavía faltaban por tomar su posesión, por ubicarse. Entonces dice: y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra, y les dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá, le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Él les respondió: de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Volviendo pues ellos a sus hermanos en Sora y Estaol, sus hermanos le dijeron: ¿qué hay? Y ellos respondieron: levantaos, subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena, y vosotros no haréis nada. No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaía. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines? O sea, ídolos familiares. Hay efod
y terafines y una imagen de talla y una de fundación. Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, vinieron a la casa del joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundación, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundación. Y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seáis vuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los terafines y la imagen, y se fue en medio del pueblo. Y ellos volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaía se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía: ¿qué tienes, que has juntado gente? Él les respondió: tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote, y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, junto con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que hay junto a Bet-reot. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. Y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Gloria a Dios. Bendito es la palabra del Señor. Vamos al inicio. Entonces vemos que Micaías y los hombres de Dan. Dice que en aquellos días no había rey, como ya habíamos mencionado, que el pueblo de Israel venía de esta manera. Mientras ellos tenían rey, tenían líder, ellos andaban derecho, haciendo lo que Dios mandaba. A lo que ya el rey moría,
o el líder moría, ellos otra vez comenzaban a hacer lo malo. Se inclinaban ¿qué? A dioses ajenos. Y aquí estamos viendo. Dicen, aquellos días no había rey en Israel. En el devocional pasado decía que cada quien hacía lo que parecía. Lo que cada quien le parecía, a eso hacía. Entonces dice que en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, ya que ellos todavía no habían tomado su posesión, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres, de entre ellos hombres valientes, de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, id y reconocer la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaías y allí posaron. Cuando estaban cerca de la casa de Micaías, reconocieron la voz del joven levita. Y llegando allá, le dijeron, ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Recuerden que el joven levita estaba buscando un sitio donde quedarse, donde vivir. Llegó a que Micaías, y Micaías le ofreció, le dijo que se quedara allí y que le iba a pagar dinero al año, le iba a dar ropa y comida para que fuera su sacerdote. Y él aceptó, recordándolo de este. Entonces dice el joven levita, el 4, y él le respondió, de esta manera ha hecho conmigo Micaías, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los sidonios, sin que nadie en aquella región los perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. O sea, ellos no tenían quien les ayudase, porque vivían lejos. Vamos a decir que sus vecinos les quedaban lejos, y ellos no tenían negocio con nadie, o sea que nadie podía venir a apoyarlos. Y ellos estaban muy tranquilos, despreocupados. O sea que ellos llevaban una vida despreocupada, al igual que los sidonios. Ellos eran pacíficos y vivían allí seguros. Entonces se dice que ellos eran ricos porque sus tierras eran muy fértiles. Y ellos vivían a distancia de los de Sidón, y no tenían ningún aliado cerca que los pudiera venir a socorrer ni nada. Entonces cuando los hombres regresaron a Sora y a Estaol, le preguntaron que qué habían encontrado, que habían visto todo. Y los hombres le contestaron, ya seguros de ver lo que vieron, que sí, que podían ir a atacarlos, porque ellos habían visto la tierra y la tierra era buena. Que no dudaran de tomar posesión de ella. O sea que ellos vinieron con buena información. Ellos vinieron hablando positivo. Entonces, todavía le dice, levantaos y subamos contra ellos, porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. Y vosotros no haréis nada, no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Ellos estaban seguros. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos, lugar donde no hay falta cosa alguna que haya en la tierra. O sea que era una tierra fértil, una tierra que no carecía de nada. Entonces salieron de allí, de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, los varones, los guerreros, armados con armas de guerra, dice la palabra del Señor,
fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan, hasta hoy. Está al occidente de Kiriat Jearim. Y de allí pasaron al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay efod y terafines y una imagen de talla y una de fundación? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Fíjense lo que está sucediendo. Esos 5 hombres que habían ido a explorar la tierra alrededor de Lais, les dijeron a los demás hombres que estaban allí, guerreros, que en una de esas casas había un efod sagrado, ídolos familiares y una imagen tallada y un ídolo fundido. Que vieran pues qué podían hacer con eso. Entonces, ¿qué hicieron los 5 hombres? Se desviaron del camino y fueron hasta la casa de Micaías, donde vivía el joven levita, y lo saludaron amablemente. Y mientras esos 600 guerreros armados se quedaron allí, vigilando la entrada de la puerta, los 5 espías que ya habían ido, entraron al santuario allí, donde tenían todas esas cosas, y tomaron la imagen tallada, el efod sagrado, los ídolos de la familia y los ídolos de fundación. Y le propusieron al joven, el sacerdote, que se fuera con ellos, que mejor es que fuera sacerdote de una tribu y no de una sola casa, de un hombre allí. Y eso le pareció que bien al levita. Entonces vemos que el levita, entrando pues aquellos en la casa de Micaías, tomaron la imagen tallada, el efod, tomaron todo lo que había allí, los terafines, la imagen fundida, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seáis vuestro padre y sacerdote. Es mejor que seáis tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu o familia. O sea, que dijera el que era mejor, ser sacerdote de una tribu o ser sacerdote de una casa. Y se alegró, dice, el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod, los terafines, las imágenes, y se fue. Se fueron con el pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños y el ganado y el gabaje por delante. Entonces, ¿qué sucedió? Que cuando se habían alejado de la casa, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. ¿Por qué los siguieron? Porque ellos se dieron cuenta que se habían robado todo el efod, los ídolos, todo lo que tenían allí en el santuario, y aparte que también se fue el sacerdote, el joven. Y los persiguieron y ellos le dijeron que tienes con nosotros, le dijeron los que se fueron, que ha juntado gente, y él les respondió: tomasteis mis ídolos que yo hice al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tenéis? Y los hijos de Dan le dijeron: no des voces tras nosotros, no sea que los del ánimo colérico acometan y pierdan también tu vida y la vida de los tuyos. O sea, y vemos que le están diciendo que esos hombres, que tuviera cuidado con lo que ellos decían, porque allí habían hombres que tenían mal carácter, mal genio, y que podían enojarse y matarle a él y a su familia. Y prosiguieron ellos, los hijos de Dan, su camino, y Micaías, viendo de que ellos eran fuertes, eran más gente, estaban fuertes, se regresó y volvió a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaías, juntamente con el sacerdote que tenía, llevaron a Lais al pueblo tranquilo, confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocio con nadie. Y la ciudad estaba en el valle, que hay junto a Bet Rehoat. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella. Vemos que esa ciudad
le pusieron el nombre de la ciudad de Dan, pero antes se llamaba Lais. ¿Y qué hicieron los hijos de Dan? Levantaron para sí la imagen de talla y colocaron a Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés. Él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día de hoy, hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaías habían hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Entonces ahí vemos, como habíamos leído en el devocional pasado, no había rey y cada quien hacía como le parecía. Cada quien hacía lo que le parecía. Fíjense lo delicado que es esto, la situación que estamos viendo que se presentó aquí. Como no había un líder, cada quien estaba haciendo lo que le parecía, lo que se le ocurría. Pero resulta y acontece que ellos conocían los mandamientos de Dios. Ellos conocían los estatutos de Dios. Ellos conocían porque cuando ellos tenían rey, al pueblo se le enseñaba. Cuando ellos tenían líder, al pueblo se le enseñaba. Pero en ese tiempo, en ese momento, no tenían rey. Entonces, como no tenían rey, cada quien hacía lo que le parecía. ¿Y qué era lo primero que hacían ellos? Inclinarse a dioses ajenos. Entonces ahí estamos viendo lo que se tiene que cuidar de un hijo o hija de Dios, de que su corazón no se incline a dioses ajenos. Fíjense, adoraban eso, un efod, habían imágenes allí familiares, imagen de fundación, y ellos adoraban eso, sabiendo que Jehová de los ejércitos existía, sabiendo que Dios existía. Y sin embargo ellos se inclinaban a adorar a otros dioses. Por eso era que Dios, el Todopoderoso, se apartaba de ellos. Fíjense, no tenían rey, no tenían líder, y ellos ¿qué hacían? Se apartaban de los caminos del Señor. ¿Y qué era lo primero que hacían? Adoraban a otros dioses. Parece que cuando uno se aparta de la palabra, rápidamente la persona cae en idolatría. Comienzan a adorar a otros dioses. Parece ser que para ellos es más fácil, se ve que es más fácil adorar a alguien que se ve que adorar a alguien que no se puede ver. Vemos que el corazón del hombre se inclina fácilmente a adorar a otros dioses. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que cuidarnos de eso. De no apartarnos y comenzar a adorar a otros dioses. Porque ya sabemos que la idolatría, el Señor lo aborrece en todas las formas. Porque idolatría no solamente es, como ya lo hemos hablado muchas veces, no solamente es una estatua, no solamente es una virgen, una imagen, un cuadro. No solamente idolatría es eso. Idolatría es quitarle el primer lugar a Dios y darle ese primer lugar a otra cosa, o poner a otra persona allí como primer lugar. A honrar no a Dios, sino a otra persona o a alguna cosa. Entonces siempre tenemos que darle el primer lugar al Señor. Siempre tenemos que dar el primer lugar al Señor. Y con la diferencia de nosotros, que nosotros tenemos una guía. El Señor nos dejó un manual, el manual de vida, que es la palabra del Señor. Y con ese manual de vida es que nosotros vivimos, nos caminamos, que nosotros leyéndolo, conociéndolo, aprendiéndolo, meditándolo, memorizándolo, estudiándolo, nosotros vamos a saber las cosas que tenemos que hacer y las que no debemos hacer. Y las que no debemos hacer. Entonces, ¿qué sucede? Uno tiene que vivir la palabra teniendo un líder o no teniendo un líder.
Hubo un tiempo donde las iglesias muchas iglesias no se pudieron congregar. Pero por eso la persona no se va a inclinar a hacer lo malo. Porque ahora la palabra está en nuestros corazones. La palabra está allí escrita en la palabra de Dios, pero también está en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y donde quiera que nosotros estemos, nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio y nosotros tenemos que estar firmes delante del Señor. No apartarnos a diestra ni a siniestra. Así lo dice la palabra, que nosotros no debemos apartarnos a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda, que nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, porque nosotros no seguimos hombres. El hijo o la hija de Dios verdadera no sigue a hombres. El hombre es un ser humano que falla, cae, comete errores. Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros seguimos al Dios vivo, al Todopoderoso, al Creador de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Y donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nosotros nos movamos, nosotros siempre tenemos que darle el primer lugar a Dios y siempre debemos de honrarlo a Él. Y sin importar de que nadie nos esté viendo, a veces estamos en un sitio donde no tenemos a nadie conocido. Igualito nosotros debemos guardar nuestro testimonio, porque el Señor nos ha llamado a santidad. Y la santidad abarca mucho en todas las áreas de nuestras vidas. En todas las áreas de nuestras vidas. Y vemos allí como ellos fácilmente, los de la tribu de Dan, fácilmente caen en idolatría. Se metieron en la casa a sacar los ídolos, un efod que adoraban, a llevárselos para ellos, para la tribu de Dan. Entonces vemos cuando la palabra de Dios dice que el pueblo se corrompió, que el pueblo se desvió, comenzaron a adorar otros dioses. Ahí vemos un ejemplo de lo que conlleva cuando el Señor habla eso en la palabra. Vemos como ellos adoran otros dioses. Después de haber conocido al Dios vivo, entonces vienen y comenzaban a adorar a un efod, a otros dioses, a dioses familiares de otra gente. Se corrompían. Por eso es que Dios se enojaba y se apartaba de ellos. Y por eso es que eran entregados en manos del enemigo. Y pasaban así los años, el tiempo. Y después de tanto que empezaban a sufrir por tanta opresión, clamaban a Dios y el Dios que es tan misericordioso los escuchaba y enviaba un líder para que los liberara. Y así estaban. Así estaban. Así que vemos que ese tema de la idolatría es terrible. Y hoy en día es lo mismo. De repente hoy en día, como ya dijimos, no vamos a ir a buscar de repente un cuadro, una imagen allí de cerámica, de yeso, lo que sea. De repente hoy no es así. Pero hay otras idolatrías, la casa, el auto, el teléfono. Se puede idolatrar hasta el esposo, los hijos. Se puede idolatrar hasta el trabajo. Por eso que el Señor dice que nosotros no podemos tener dos señores, no podemos adorar a dos señores. Porque amaremos a uno o aborreceremos el otro. Amaremos a uno o aborreceremos el otro. Entonces Dios no quiere nada con la idolatría, nada. Nada. Y vemos que cuando el pueblo de Israel caía en pecado, se apartaba de Dios, de las cosas de Dios, vemos que Dios se apartaba de ellos. O sea que Dios no estaba allí en el asunto. Dios no estaba allí en el asunto. Y muchas veces pensamos que cuando nosotros estamos en pecado, estamos haciendo lo malo, que Dios va a estar allí todavía. Dios va a estar allí.
respaldándonos, dándonos la victoria en todo. Y nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios. No estamos alineados conforme a la palabra. Vemos cómo Él se apartaba del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel hacía lo malo, desobedecía. Y después cuando se arrepentía, que se aplica hoy mismo también como nosotros, que cuando uno comete errores, hace de repente lo malo delante del Señor, pero llega un momento que uno reconoce que estaba haciendo lo malo y reconoce sus pecados delante de Dios y se aparta de todo eso, el Señor perdona, limpia, y el Señor vuelve a estar allí respaldando, a manifestarse en la persona respaldándola. Porque acuérdate que nosotros ya está el Señor Jesucristo por la obra redentora en la cruz del Calvario. Uno se arrepiente, el Señor perdona y vuelve a estar allí a respaldar. Entonces, gracias a Dios que estamos bajo la gracia. Gracias por la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, por derramar su sangre. Pagó por nosotros el precio de su sangre. Dios es misericordioso, es amor, pero también fuego consumidor. Y Él disciplina a los que le aman. Y Él disciplinaba al pueblo de Israel. Y hoy en día también nos disciplina a nosotros cuando queremos allí apartarnos, cuando queremos desviarnos. Él disciplina, Él corrige, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre, y Él nos ama. Nos ama. Así que tenemos que cuidarnos de la idolatría. Tenemos que cuidarnos siempre de que honrar a Dios en todas las cosas, es darle el primer lugar en todas las áreas, en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas, en todo, en todo. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, verdadero. Gracias, Señor, mi Rey, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100%. Y en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos, oh Dios, que selles esta palabra en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con tu Santo Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Lo pedimos, Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.